Bueno, muy buenos días para todos. Sean bienvenidos nuevamente a otro capítulo de nuestros cursos de software online. Como ya bien saben, en el día de hoy corresponde al software CodaPack, que es, realizaremos una extracción de información de sus datos, que será liderado por nuestro invitado de hoy, Ricardo Valls, que para los que no lo conocen, Ricardo es un geólogo profesional con 36 años de experiencia en la industria minera, experiencia en métodos geológicos y geoquímicos de exploración. Ha trabajado en proyectos en Canadá, África, Rusia, Indonesia y en Centro, Sudamérica y el Caribe, en reconocimientos regionales hasta mapeos detallados. Todo tipo de perforación y muestreos en la búsqueda de metales o no metales, y también de petróleo y gas. Tiene bastante experiencia en modelado geomatemático y análisis composicional de datos, utilizando inteligencia artificial. Entonces, de antemano, darle gracias a lo asistente y, por supuesto, a Ricardo nuevamente por interaccionar con la comunidad geocientífica y aportar su conocimiento de esta manera. Muchísimas gracias, Ricardo. Le demos la bienvenida. Ricardo, muy buenos días. Buenos días, Jefferson. Gracias por la invitación. Ok, desde hace unos días, tanto Jefferson como yo estamos poniendo ciertos anuncios para informarles que para poder sacarle mejor provecho a esta conferencia sería muy útil, en primer lugar, que ustedes pudieran bajar el software que se llama CodaPack, es un software gratuito, y también bajar los datos. Son dos tablas fundamentales en Excel para que puedan seguir toda la actividad que yo voy haciendo con los datos. También les recuerdo aquí que tuvimos una conferencia el mes pasado sobre el por qué es necesario utilizar el análisis composicional de los datos. Aquellas personas que no lo vieron, les recomiendo que lo vean. Este es el link para poder acceder a dicho video. Como les decía, este video era para explicarles el por qué, y en este video vamos a explicar el cómo. Antes de empezar a trabajar con CodaPack, y esto prácticamente es un poquitico de información extra, un bonus, es necesario preparar nuestros datos, y esta preparación que yo les voy a mostrar es básica. Incluso si no van a utilizar CodaPack, es muy bueno que todos sus datos les hagan este proceso. Si ustedes se fijan, el file que yo estoy abriendo aquí tiene una extensión de XLSM en vez de XLSX. Esto es por la razón de que tiene macros y es mejor trabajar en el formato de macro con ellos. Pero también en este lugar, en este link de Mendeley, donde pueden bajar los datos, está la tabla en Excel normal, en formato de macros también. Y la ventaja de esto es que, por ejemplo, tenemos aquí una tabla de contenido al principio que nos permite saltar directamente a cualquier grupo de la información. Y es muy sencillo incluir esta tabla de contenido en cualquier tabla de Excel que ustedes tengan. Para ello, lo único que tienen que hacer es abrir su tabla en Excel, abrir esta tabla y hacer clic con la derecha en este lugar, decir copiar, y aquí sencillamente seleccionan en qué libro quieren poner la nueva tabla de contenido y señala que quieren una copia, y al clicar OK van a tener esta tabla de contenidos en su nuevo fichero. Ok, pero por el momento vamos a cerrar esto. Entonces, ok, yo les decía en una conferencia anterior que es muy importante en nuestra labor mantener un récord de todo lo que ustedes hacen con los datos, de forma tal de que cualquier otra persona, ya sea un técnico, ya sea un auditor, lo que sea capaz de
revisar lo que ustedes hizo y utilizando sus mismos datos llegar a los mismos resultados. Es por esto que muchas personas utilizan el programa R, que fue diseñado precisamente para eso, para crear un rastro de todas las transformaciones que se hacen. Particularmente yo a R lo considero un programa muy poco amigable y si ustedes trabajan con Excel de la forma que yo les voy a mostrar, van a obtener el mismo resultado. Por tanto, la primera pestaña que tenemos siempre son los datos crudos. Y estos no son tan crudos porque normalmente los datos que ustedes reciben es de un laboratorio y aquí arriba va a tener una serie de renglones con información del laboratorio, del envío de muestra, el límite de detección, etc. Yo limpié eso un poco. Pero estos son todos los datos de su trabajo. ¿Okay? Y esta tabla no la vamos a tocar. La vamos a dejar así, porque si tendríamos algún problema después, algún paso que hicimos mal o borramos una columna que no teníamos que haber borrado, siempre podemos venir aquí a Raw Data para ver y restaurar los resultados. Ok, el primer paso que yo siempre hago es de verificar las coordenadas. Y para ello sencillamente se seleccionan la columna de coordenadas y después se va a insertar el gráfico de puntos, ¿ok? Y les va a dar un mapa en el cual podemos ver que todos nuestros datos están correctos, que no hay ningún dato por aquí afuera o por aquí abajo. Si lo hubiera, sencillamente volvíamos aquí a Raw Data y arreglaríamos las coordenadas. Y si no hay manera de arreglarlas, entonces eliminaríamos la muestra. ¿Ok? El siguiente paso es eliminar los valores que estén por debajo del límite de significación. Que, o sea, ustedes saben que muchas veces tenemos valores menor que o mayor que. Hay varias formas de trabajar con los valores que están por debajo del límite de detección. La más común es sustituir ese valor por la mitad del valor límite. Por ejemplo, si el valor límite del laboratorio es 0.1, el nuevo valor sería 0.05. O si fuera, por ejemplo, 3, el nuevo valor sería 1.5. O sea, dividir por la mitad el límite de detección. El otro método, el que yo utilizo, porque yo soy un poquitico más optimista, si mi límite es 0.5, yo utilizo 0.4. Si es 0.01, pues utilizo 0.009. O sea, el siguiente dígito inferior al límite de detección. La mejor forma de trabajar con los valores del límite de detección es hacer un análisis correlacional entre el elemento que tiene los valores por debajo del límite de detección con otro elemento que no tenga ese problema y que estén geológicamente relacionados. O sea, nosotros sabemos, por ejemplo, que en la calcopirita hay oro y hay cobre y hay hierro. Por tanto, podríamos hacer un análisis correlacional en dicho caso. Cualquiera que sea el método, es muy importante eliminar los valores por debajo del límite de detección. Y si son valores mayores que 10.000, yo sencillamente pongo 10.001. ¿Ok? El siguiente paso sería convertir todas las unidades a la misma, a parte por millón. Y en ese caso ustedes saben, por ejemplo, que si tenían valores de por ciento, tienen que multiplicarlo por 10.000. ¿Hay alguien que está haciendo una pregunta? No, ok, perdón. Sería por multiplicarlo por 10.000. Si son partes por billón, sería dividirlo entre 1.000. Y de esa forma todos los valores estarían ya en partes por billón. Para trabajar con CODAPAC es importante un paso extra, que es solamente de CODAPAC. Nosotros tenemos que añadir una columna al final, la cual se llama el resto. Y el resto no es más que la suma total de todos los elementos trazas en parte por billón. A esa suma se le quita, a 100 se le quita esa suma.
y de esa forma obtenemos un valor que siempre va a ser muy cercano a 99, 99, 98. Esto en realidad no es 100, esto es por producto de la... Esto en realidad no es 100, esto es producto de del redondamiento. Si ustedes pusieran más dígitos, aquí verían que es 99.96. Y es lógico que este valor sea siempre cercano a 100, porque lo que estamos trabajando aquí mayormente son elementos trazas, que son, como decimos, partes por millón, y el resto son los elementos mayores. Y aquí no tenemos muchos elementos mayores como el silicio o el aluminio o el magnesio, que contribuyen al gran volumen total de la muestra. O sea, esta columna es muy importante. Otro aspecto importante, como ustedes vieron, yo tenía toda la tabla con 2 dígitos, y esto es algo que deben de hacer siempre. Si van a trabajar en Excel o presentar sus datos, siempre presenten los datos con la misma cantidad de espacio decimal. Si son 2, son 2 para todos. Si son 3, son 3 para todos. En CodaPack tenemos la posibilidad de agrupar y procesar los datos utilizando la geología, o sea, la litología o los valores de alteración o la estructura, etc. O sea, ustedes pueden tener tantas columnas con texto como ustedes quieran. Y el siguiente paso, que yo siempre lo recomiendo, es la normalización por el peso. Nosotros tenemos aquí el peso de cada muestra, y si ustedes no tienen ese valor, si ustedes no la pesaron antes de mandar, los laboratorios siempre pesan las muestras al recibirlas. Así que pueden mandarles un email diciendo, por favor, envíenos el peso de las muestras. Y para eso sencillamente cogemos cada uno de los valores y lo dividimos por el peso. Esto se llama normalización por el peso. Y como ven, es siempre el valor dividido entre el peso. Y como ustedes ven, yo siempre estoy haciendo referencias a la tabla inicial. O sea, yo estoy cogiendo el valor de J5, ¿okay?, este valor, y lo estoy dividiendo entre el valor del peso. Una vez que tenemos normalizado por el peso, viene otro proceso que, si bien es posible hacerlo cuando estemos trabajando con el paquete de CodaPack, es mucho más rápido, fácil de hacerlo aquí en Excel. Y es el proceso de agrupación de los datos. Esto es muy importante que lo hagamos. Y les voy a explicar por qué. Una de las transformaciones, uno de los métodos que tenemos para trabajar en CodaPack se llama el ILR. El ILR es el único método que yo conozco en el cual ustedes pueden introducir la información geológica en los datos que están procesando. O sea, la estadística se hace teniendo en cuenta la información geológica que ustedes le dan. Y en este caso puede ser litología, puede ser estructura, puede ser cualquier tipo de información. Ustedes pueden incluirla dentro de los datos antes de comenzar la elaboración estadística. Esto es fantástico y ustedes verán el ejemplo más tarde cuando empecemos a trabajar con Coda. Aquí, en esta tabla que ustedes ven aquí, es una tabla muy general, pero funciona prácticamente para todos los tipos de depósitos minerales, en la cual los elementos se agrupan como distintas suites de datos. Por ejemplo, la suite de oxidación, que generalmente está relacionado con los valores de oro, los base metals o elementos básicos, plomo, cobre, plomo, zinc, los base metal calcofílicos, los elementos de High Field Strength Element, que también están relacionados con la mineralización de oro, los Ri o Rare Earth Elements, el grupo de platinoides, los elementos litofílicos y los óxidos mayores. Y lo único que tenemos que hacer es ajustar nuestra tabla de forma tal que todos los valores de la Oxidation Suite estén en este primer grupo. Después los base metal, después los base metal calcophilics, etc. Y
esto se hace de una forma muy sencilla. Por ejemplo, en realidad no importa que el oro esté antes que el arsénico, pues los dos están dentro del mismo grupo, pero el molibdeno está un poco más, sí, después viene el molibdeno y creo que no tenemos otros más elementos, pero si tuviéramos que poner, por ejemplo, quisieran ustedes poner el arsénico antes del oro, sencillamente seleccionan el valor, lo copian, van aquí, cliquean en donde está el oro, right click, insertar, mover hacia la derecha y ya tienen ustedes el arsénico antes del oro. Y así van organizando todos sus datos hasta que estén agrupados de acuerdo a este sistema. Si, por ejemplo, ustedes están trabajando en un área donde la mineralización es conocida, ustedes pueden agrupar los datos de acuerdo a los Pathfinder Elements, los elementos indicadores de su mineralización en su depósito. Y como ustedes verán, esto les va a permitir a ustedes hacer un mapa geoquímico de nuevo tipo. Ustedes ya no van a hacer mapas de elementos o de múltiples elementos. Ustedes van a hacer mapas de tipos de mineralización. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Aquí yo tengo ya agrupados los datos en su forma final y en distintos colores. Esto no es necesario, pero es para visualmente. Yo sé que estos son los elementos del óxido. Este grupo de aquí son los base metals. Después vienen los base metal chalcophilic, estos son por ejemplo los Ri, estos son los lithophilic y por último los elementos mayores. Otro paso importante para nuestros datos, y ustedes ven, todavía no hemos empezado a trabajar con CODAPAC. Estos son una serie de manipulaciones que ustedes pueden hacer siempre con sus datos. Incluso en el caso que ustedes no utilicen CODAPAC, yo les recomiendo mucho que procesen sus datos geoquímicos de esta forma, porque les va a dar mucho mejor resultado. Uno de los pasos siguientes que vamos a dar es el amalgamiento de todos los REE, o sea, todos los Rare Earth Elements. Y la razón por la cual hacemos esto, ven aquí, yo puse la suma total de todos los valores de RR. Si venían aquí, antes todos estos valores, la suma de todos estos valores están en esta última columna. Y les voy a explicar por qué hacemos esto. Hacemos esto porque otro de los pasos muy importantes para hacer durante la preparación de sus datos es la normalización de los datos, dividiéndolos por el magnesio y por el hierro. ¿Por qué razón se hace esto? Tanto el magnesio como el hierro, cuando precipitan, generan un redox tan grande que cualquier catión que esté por ahí cerquita, precipita. Y por tanto, forman anomalías que muchas veces no son anomalías relacionadas con el depósito, son anomalías puramente químicas, son el resultado de una reacción de redox. Por tanto, es necesario que ustedes eliminen ese efecto, el efecto del magnesio y del hierro, que lo eliminen de sus datos, para que puedan interpretar mejor los mismos. Y para ello es muy sencillo. El bario, el cobalto, el zinc, el níquel, el cadmio y todos los Re se dividen por el magnesio. En tanto que el plomo, el uranio, el torio, el vanadio, el circonio y de nuevo los Re se dividen por el hierro. Y esta es la razón por la cual yo hice una columna solamente para la Re, porque si no tendría que estar haciendo esa operación matemática para todos estos elementos Ri. Y es una operación matemática por gusto, porque mayormente todos los Ri tienen la misma información geoquímica. ¿Ok? Entonces la normalización, de nuevo, es muy sencillo, todo es a partir de una fórmula en la cual ustedes cogen, por ejemplo, el valor del, ¿quién tenemos aquí? El cobalto. ¿Ok? El cobalto se divide entre el valor del manganeso. Y como ven, yo siempre me refiero a la tabla anterior. ¿Okay? El cobalto, que es la L4. L4 dividido entre el valor de magnesio, que es la AD4.
tienen ese valor, lo copian y lo extienden a todos sus datos. Y de esta forma ya estamos casi listos para comenzar a utilizar nuestros datos. Para ello, el último paso es crear la última tabla, que es CODA. Y esta tabla va a coger todos los datos de aquí, seleccionan toda la tabla al Edit Copy, van a este de aquí y cuando la pegan, péguenla como valores, única y exclusivamente para perder todas las fórmulas y todo lo demás. Ahora, yo normalmente lo que hago es copiar esta tabla y crear una nueva, tabla en la cual pego todos estos resultados. Hice un búho aquí, un segundo por favor. Copy, vengo aquí a mi nueva tabla, los pego como valores y esta tabla la salvo aparte. Esta tabla que nada más que contiene una pestaña, la salvo aparte y la llamo CODA. Ya yo tengo esa tabla en mi desktop y por tanto no voy a utilizarla, no voy a salvar esta de nuevo. Ok. Cerremos Excel y ahora abramos CODAPAC. Si ustedes tienen preguntas, claro está, se las van escribiendo ahí en el chat y al final trataré de darle respuesta a todas las posibles. ¿Okay? Bueno, este es CODAPAC, como ustedes saben, una versión gratuita. Años atrás esto era un macro en Excel. Después el grupo de España, que es el que está desarrollando este proyecto, lo mejoró y ahora es un programa independiente. Y comenzamos con importar nuestros datos. Como pueden ver, se pueden importar CSV, XLS o data de R. Aunque este diga nada más XLS, importa XLS, XLSX, todo tipo de datos. ¿Qué pasó aquí? Ricardo, qué pena, Sí. una pregunta tiene Santiago Urquiza. Dice, ¿las REE se normalizan 2 veces? O sea, por Sí, hierro se normaliza, no 2 veces, se normaliza una vez, pero por la suma del hierro más el manganeso. Ah, ok, listo. ¿Okay? Pueden hacerlo 2 veces, pero no vale la pena. Ok, este es el valor. Aquí No lo abro. estamos viendo, Ricardo, qué pena. ¿No están viendo la pantalla? No, no, señor. Parece que se perdió el contacto. Un segundo, déjame volver a compartir. Desktop. ¿La ven ahora? Sí, señor. Ok, sí, parece que hubo porque yo también perdí la imagen. Ok, les decía que abren CODAPAC, importan sus datos de XLS y al importar la pantalla, yo podría haber abierto la tabla esta grande que yo tenía en Excel. Si lo hubiera abierto a esta, lo que hubiera pasado es que aquí hubiera tenido varias pestañas para escoger cuál es la que yo quería utilizar. Pero yo siempre prefiero todas las manipulaciones hacerlas fuera de CODAPAC y dejar CODAPAC nada más que para trabajar con los datos. Por eso es que creé este otro fichero que se llama CODA y es el que vamos a abrir. También nos pregunta si va a empezar a importar desde la primera fila y si esas son los títulos, sí. Y como ustedes pueden ver, el programa en realidad te da la opción de trabajar con valores menores que e incluso valores que falten. Una cosa muy importante que se me olvidó mencionar, CODA no puede funcionar si hay valores 0 en sus datos. Y
Cero siempre se puede resolver. Por ejemplo, si ustedes están midiendo estructuras y le da 0, bueno, cambian 0 por 360. Pero si en realidad fuera un valor 0, por ejemplo, no puede haber sílica dentro de una nifelina, el valor sería 0. Sustituyan ese 0 por 0.0000001, un valor bien pequeñito para que a la hora de hacer los logaritmos no nos den errores. Por tanto, recuerden eso bien, no pueden haber valores 0. Si faltan datos y en su tabla ustedes tenían los datos que faltaban como NA, bueno, la máquina los va a entender. Pero si ustedes tenían, por ejemplo, n.a, aquí tendrían que poner n.a. Si tenían xxx, tienen que poner xxx aquí. Pero en realidad, vuelvo y les repito, todo esto es mejor trabajarlo en Excel siguiendo esta secuencia que yo les puse aquí, toda esta secuencia de aquí, porque eso les va a ayudar no solo si van a trabajar con Codapack, sino también si van a trabajar con sus datos normales. Y ahora donde tengo, aquí está. So, clique en OK. Y aquí tenemos los datos. Déjame poner esto bien grande y eliminar esto aquí. Okay. Aquí tenemos todos los valores que hemos importado. Ahora, el primer paso que ustedes van a hacer, y esto es algo increíblemente importante. Si ustedes van aquí a estadística y cliquean este que se llama índice de atipicalidad y seleccionan todas sus muestras, incluyendo el resto. O sea, clic, shift y aquí. Y para una probabilidad del 95%, ustedes pueden cambiar esto al número que ustedes quieran. Cliquen en aceptar y el programa les va a identificar estas muestras. La 1, la 3, la 5, la 14. ¿Qué significa? Estas son muestras que por su contenido son diferentes al resto de sus datos. El 99.9% de las veces estas muestras son muestras mineralizadas. En el 0.01% son muestras que son completamente lixiviadas, pero en realidad son muestras que se diferencian mucho de el resto de la población. Y esto no se hace mirando un elemento, se hace mirando cada elemento con todos los elementos, con todas las muestras. O sea, ya con esta tabla ustedes pueden ir a un mapa y plotear esos puntos y ver qué es lo que pasa en esos lugares. Al final de la tabla, si corremos esto hacia aquí atrás, van a ver que se creó una nueva columna en la cual está el índice de atipicalidad. Yo al final les voy a explicar cómo es que nosotros exportamos todo esto para poder trabajar con, yo no sé, Surfer o cualquier software de mapeo que ustedes utilicen. En la conferencia anterior yo les explicaba que CODA, Compositional Data Analysis, análisis composicional de los datos, es una estadística de nuevo tipo, es una estadística gráfica. Sí, nos da números, pero la interpretación es mayormente basada en los gráficos que vamos a ir obteniendo. Y esta secuencia que yo les estoy dando, por favor, síganla así paso a paso cuando estén trabajando con sus datos. Yo espero que ustedes tengan los datos que yo les mandé para que también puedan hacerlos. ¿Okay? Y como ven, tenemos dos categorías. La clásica estadística normal y la de CODA. Vamos a empezar con la clásica. De nuevo, seleccionan todos los elementos. Aquí pueden decidir qué es lo que quieren utilizar. Yo, por ejemplo, siempre uso la matriz de colaboración. Y este es otro lugar muy importante. En los grupos, ustedes pueden agrupar los datos de acuerdo al criterio geológico que ustedes tenían. Geología en este caso. Si hubieran tenido, por ejemplo, estructura o alteración, aquí estarían estos lugares. Y como ven, todo lo que es texto aparece en amarillo en la tabla. Al clicar aceptar, aquí tenemos los resultados. Déjame bajar esta tabla para tener más espacio aquí. Tenemos todos los resultados
rápidamente aquí arriba. La estadística del grupo del granito. Hay 84 muestras. Estas son la media, la desviación, los perceptiles, los cuartiles importantes. Después tenemos la correlación y después tenemos la covarianza de todos estos resultados. Después vendría lo mismo para el grupo de las venas y así. Esta información es importante ya irla copiando dentro de nuestra tabla en Excel. Y para ello hacemos lo siguiente. En primer lugar, en nuestra tabla original, vamos aquí al final y creamos una nueva tabla. En toda tabla, aquí en la celda A1, es preciso copiar retornar al menú principal. Copia. Y pegar. Y aquí vamos a poner la información estadística clásica. Por tanto, cambio el nombre y esto lo voy a llamar estadística clásica. Ahora, una limitante que tiene CODAPACK es que ustedes no pueden hacer clic derecho y tener la opción de copiar estas tablas. Por tanto, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Cliquean cerca de donde al inicio donde ustedes quieren empezar a copiar y presionando el botón izquierdo comienzan a seleccionar una parte de esta información y después van hacia el final de toda la tabla y en el punto final ponen Shift y de nuevo cliquean y de esa forma seleccionan todo. Y cliqueando, no cliqueando, ya cuando tienen esto, presionan Control C o Command C si ustedes tuvieran una Mac y ya está copiado. En este caso volvemos aquí a Excel y pegamos los resultados. Ahí está. Y esa es la forma en que ustedes van a copiar de un lado para el otro. Bien, esta es la estadística normal. Ahora, esta estadística normal no es la misma estadística que ustedes van a obtener si utilizaran la media y la dispersión y los cuartiles en Excel. Esta es una estadística que está trabajando con los datos ya abiertos. O sea, el programa internamente cogió nuestros datos cerrados y los abrió y hizo la estadística. Ahora, tenemos también la estadística clásica, de composicional. Y de nuevo, seleccionamos todos los datos, siempre incluyendo el resto. Lo agrupamos también por tipo geológico, si queremos. O para hacerlo más rápido, este viaje no lo voy a agrupar. Cliqueamos en aceptar. Y aquí tenemos los resultados del análisis composicional de los datos, en el cual está los valores del centro, que esto sería el valor medio, los cuartiles, la variación y demás. De nuevo, se cliquea, se expande, se coge hasta el inicio, Control C y lo pegamos en el Excel. Bien. Como les decía, la estadística de análisis composicional es una estadística gráfica. Por tanto, vamos a ver los gráficos. Y hay dos gráficos muy importantes. El primero, y es el de más utilidad y el que más información le va a dar una información que ningún otro software que yo conozca puede darle. Vamos a empezar con CLR, el bplot de CLR. Para ello, cogemos nuestros datos, incluyendo el resto siempre. Los voy a agrupar por tipo geológico y lo cliquear aquí a aceptar. Se demora un poco. Y esto es la gráfica. Como yo les recuerdo cuando yo les decía que CODA es una estadística gráfica. Este es el gráfico y tenemos que interpretarlo.
Y la interpretación es muy sencilla. Los elementos con mayor información van a tener los ejes más largos. Por tanto, aquí el manganeso, el magnesio, el estaño, el bario, el cobalto, el níquel, el zinc, el uranio, son los elementos que mayor información tienen. Por tanto, con ellos tenemos que trabajar. Esto es prácticamente el método para determinar cuáles son los elementos indicativos de la mineralización que ustedes buscan en su depósito particular. Ese es el primero. El segundo punto es que aquellos elementos que estén en ángulos lo más cercanos a 90 grados, entre ellos, de nuevo, son los que más información tienen. Por ejemplo, en este caso, el magnesio uranio con el estaño o el níquel con el uranio con el estaño tienen la mayor información de su depósito. Si dos elementos están en la misma, o dos o más elementos están en la misma línea, quiere decir que no tienen relación ninguna. Por ejemplo, no hay ninguna relación entre el manganeso, el cobalto, el níquel, el bario y el zinc. No existe. Y todos aquellos elementos cuyos radios estén prácticamente uno al lado del otro, tienen la misma información y por tanto no vale la pena trabajar con todos ellos. Por ejemplo, aquí el hierro, el niobio, el titanio y el estaño están tan cercanos, quiere decir que tienen correlaciones muy fuertes, quiere decir que tienen la misma información. Por tanto, no vale la pena trabajar ni con el hierro, ni con el niobio, ni con el titanio, porque el estaño tiene más información, tiene más variabilidad, el eje es más grande y tiene la misma información que estos elementos de aquí. Esta es la forma en que ustedes reducen los 60 y pico elementos que ustedes tuvieron a los 10 o 12 que son realmente importantes para trabajar. Hay otros pequeños aspectos en la interpretación de estos gráficos. Al que esté interesado, después me contacta. Yo escribí un libro al respecto de cómo trabajar paso a paso con CodaPack, que se puede comprar en Amazon. Y también existe un manual que es gratuito en la internet. Si ustedes ponen CodaPack User Guide, lo van a encontrar. Y también les da mucha más información de cómo interpretar estos gráficos. Claro está, siempre ustedes pueden hacer un snapshot, o sea, una copia del gráfico y lo guardan, vamos a llamarle CLR by plot, lo salvan y volviendo siempre a la tabla en Excel en una nueva pestaña, siempre recuerden que lo más importante es copiar este link hacia atrás en una nueva pestaña, lo pegan, vienen aquí y insertan el gráfico desde este cuadro y volvemos a desktop y ahí está nuestro gráfico. Okay. Hay una forma en que hay veces que los gráficos son extremadamente sencillos, como este. Aquí está claro cuáles son los elementos que tienen la mayor información y demás. Pero una forma que ustedes pueden hacer esto para entrenarse poco a poco es volver a este gráfico e insertar ¿dónde está aquí? Un shape, aquí está, shape. Insertar un círculo. Y para hacer un círculo perfecto, recuérdense que presionen Shift y lo tienen aquí. Entonces, ponen esto aquí al medio y ya van y pueden hacer uno más grande. O sea, de nuevo, Home, Copy. Vemos, está más grande. Y así pueden ir determinando, ok, a este nivel, estos son los elementos principales. Después elimino digo a este nivel, estos son los elementos principales. Y así pueden ir trabajando y definiendo cuáles son los elementos. Recuérdense, este gráfico les va a decir, número 1, cuáles son los elementos acompañantes de la mineralización en su depósito en específico y cuáles son los elementos que tienen la mayor información y con los cuales es preferible trabajar. Volvemos a CodaPack porque no hemos terminado con el biplot.
El biplot, este es el gráfico, como también pueden ponerle el número de las muestras, ¿qué sería? ¿Dónde tengo yo el número de la muestra? Ah, no, aquí no tengo puesto el número. Vamos a suponer que el número de la muestra fuera este. ¿Ok? Aceptar y después mostrarle, ahí tendría el número de las muestras. Ese es el gráfico, pero al mismo tiempo, el biplot les da una tabla de componentes principales que para mí es una de las herramientas más útiles para la interpretación de los resultados. Y para ello, volvemos de nuevo, clic y empezamos a seleccionar un poco. Vamos hacia el final de la tabla. Aquí al final, Shift, clic, Control C para copiar en Windows, Command C para copiar en Mac. Volvemos a la tabla en Excel. Y vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, vamos a pegar los datos. ¿Ok? Pegar los datos. Voy a eliminar este principal componente, lo voy a poner aquí abajo. ¿Ok? Y una de las primeras cosas que tenemos que hacer es determinar cuántos componentes principales vamos a utilizar, porque nos va a dar muchos. Para determinar la cantidad de componentes principales a utilizar, vayan a esta última columna, la seleccionan completamente y van a insertar una gráfica de tipo de puntos. Y van a obtener esto. El objetivo es contar a partir de qué momento cada componente principal no añade más información útil a nuestros datos. Todo lo que a partir de aquí, por ejemplo, a partir del componente principal 17, ya toda la información es 1, 1, 1. Pero normalmente tampoco necesitamos tanto. Sigamos por aquí el punto 10, que ya nos está dando casi el 1%, o sea, 0.92, casi el 93% de información nos dan los primeros 10 componentes. ¿Okay? Así es como ustedes determinan con cuántos componentes van a trabajar. Vamos a decir que vamos a trabajar con 10. ¿Qué hacemos? Lo siguiente, volvemos de nuevo al inicio de la tabla. La copiamos todas menos la columna con la cual calculamos los valores de el acumulado de los componentes principales. Esto la copiamos, venimos aquí abajo y aquí volvemos a pegar, pero transpuesta. ¿Okay? Esto es importante. Y en este caso tenemos ahora los componentes principales arriba y los distintos elementos abajo. Y como dijimos que nada más que nos interesaban los primeros 10, seleccionamos todo esto y lo eliminamos. Estos son los 10 componentes con los que vamos a trabajar. Ahora, muchas veces sucede que alguno de estos 10 componentes principales es el que caracteriza perfectamente la mineralización. Y eso es lo que tenemos que buscar. Para ello, el método que yo utilizo es muy sencillo. Cliquean en el primer componente y ordenan sus datos de mayor a menor. Y miran cuáles son los primeros valores que están altos y que se diferencian significativamente del otro. Por ejemplo, aquí tenemos el níquel, cobalto y bario, sobre todo el níquel. Y aquí abajo tenemos el manganeso. Si se recuerdan, y si no se recuerdan, se los vuelvo a hacer porque esto es importante. Gráficos, CLR, biplot. Ahora con el resto. Este gráfico nos había dicho que el níquel, el cobalto y el bario no tenían ninguna relación con el manganeso. Como ven, es exactamente lo que los datos nos están diciendo en estos momentos. Vuelvo a mi Excel. Ok. No es este mi Excel, es este. Por tanto, pero esta combinación níquel
tipo de mineralización. Esto es más bien una anomalía litogeoquímica. A no ser que estuviéramos buscando un depósito de níquel, cobalto, arsénico, etc. En ese caso, este sería el mejor componente principal. Y el componente sería entonces níquel, cobalto, bario, dividido entre magnesio. Y hubiera puesto estos tres en rojo, este último, porque fíjense la diferencia, no cabe poner el plomo, pues hay mucha diferencia. Este otro lo pongo en azul. Y el primer componente principal igual a níquel más cobalto más bario dividido entre manganeso. Individuales trabajaría con el componente principal PC1. Vamos a ver algunos otros, a ver cómo funciona esto. Otra forma muy sencilla, digamos, si ustedes están interesados en los valores de cromo, plomo, zinc. Déjame organizar esto por orden alfabético. Okay. Digamos que nos interesa el cobre. Pueden subrayarlo así ligeramente y ver directamente cuáles son los valores más grandes. Pero bueno, seguimos con el PC2. De mayor a menor, aquí tenemos uranio, cobalto, níquel, y de nuevo ya dejan de existir. Y aquí abajo tenemos el estaño y el magnesio. De nuevo, si esta fuera el tipo de mineralización que estuviéramos buscando, el PC2 sería uranio, cobalto más níquel dividido entre estaño más magnesio. Seguimos buscando, siempre de mayor a menor. Aquí tenemos estaño, plomo, circonio, estaño es mucho más grande, ya hay una división. Y acá abajo tenemos calcio y magnesio. Bueno, este es indudablemente un coeficiente para litología. Ustedes saben que los granitoides siempre se caracterizan por tener contenidos altos de estaño. Por tanto, déjame subrayar este como rojo. Incluso este también lo voy a subrayar como rojo. Sería estaño sobre estroncio, calcio y magnesio. Y estos tres son elementos característicos de alteraciones de plagioclasa. Por tanto, este coeficiente posiblemente nos dé una información geológica muy interesante. Por tanto, lo sería PC3, sería igual al estaño dividido entre el calcio más magnesio, más ¿quién era? Calcio, magnesio y estroncio. El estroncio y el calcio siempre están muy relacionados. Esto quiere decir que mientras menor sea la cantidad de elementos como el estroncio, el calcio, el magnesio, esto generalmente significa la destrucción de la plagioclasa, mayor va a ser el valor del estaño. Es un buen índice para su mineralización. Seguimos, un par de ejemplos más. Aquí tenemos el cadmio. El cadmio sabemos que es un elemento que se encuentra siempre en la pirita. Cadmio contra estaño, contra samarodio. Bien, esto podría ser interpretado como una zona de piritización. Vamos a seguir mirando la tabla. Aquí tenemos uranio dividido entre litio y hierro. De nuevo, si esta mineralización fuera de uranio, estas serían los PC. Y así van haciendo todos sus coeficientes. Aquí tenemos una de calcio y estroncio. De nuevo, el calcio y estroncio siempre tienen mucha relación y están relacionadas generalmente con la plagioclasa, dividido con el magnesio. Esto nos confirma esta misma mineralización, esta misma asociación que habíamos definido al inicio. ¿Ok? Sigan jugando después con estos datos y generalmente ustedes van a llegar a algunos componentes principales que o bien van a mapear la mineralización o bien van a indicar elementos de alteración o bien van a mapearle geología. Pero no hemos terminado. Volvamos atrás
con CODA. Y el otro gráfico que es súper importante y muy informativo es el que se llama dendrograma. Y el dendrograma funciona así. Seleccionamos nuestros elementos, siempre incluyendo el resto. Y aquí, donde ven la partición, vamos a hablar de esto en detalle cuando vayamos a hablar del ILR. De nuevo, mi método preferido. Es un método que lleva un poco de tiempo, es manual. Por eso, en este caso, no voy a utilizarlo. Voy a utilizar el default que me da la máquina. Sencillamente para mostrarles cómo funciona. Clicamos en aceptar. Y vamos a tener un dendrograma. Y este dendrograma claramente les va a ustedes a decir, ok, en este lugar tenemos el arsénico asociado con el oro, ok, y un grupo de elementos relacionados con los pórfidos. Por tanto, este tipo de mineralización de aquí es evidentemente un pórfido. De nuevo, una forma muy interesante de seleccionar qué elementos ustedes van a agrupar. Por ejemplo, si estuviéramos interesados en los polimetálicos, aquí tenemos el plomo y el zinc como un grupito y está asociado con la plata. Y a su vez está asociado con el cadmio, recuérdense de la pirita, y con el estaño, recuérdense del granitoide. O sea, ya este de aquí es un elemento de granitoide cercano a un polimetálico. Y así ustedes pueden ir interpretando este mapa. Y de nuevo, como siempre, pueden hacer un snapshot y pegarlo a la tabla en Excel. Y en la tabla de Excel, cada uno de estos pasos, ustedes crean una nueva pestaña y ponen la información. Producto de que tenemos un tiempo limitado para presentar todo esto, yo no estoy haciendo todos esos pasos, pero bueno, al final yo voy a mostrarles una tabla que tiene toda la información. Ok, esto es la parte gráfica. Hay otras cosas más que se pueden hacer, pero como por ejemplo los diagramas ternarios predictivos, etcétera, pero no tenemos tiempo. La última parte de la presentación que yo les quería mostrar es cómo transformar sus datos de cerrados a abiertos, porque puede ser que algunos de ustedes no se sientan cómodos todavía trabajando directamente con CODAPAC. No hay problema. Ustedes sencillamente abren sus datos y trabajan con sus programas de Excel, SysStat, como sea. Una vez que los datos están abiertos, ya no tienen el problema de las correlaciones espurias ni ningún tipo de los problemas asociados a trabajar con datos cerrados. Para hacer esto, como les decía, hay 3 transformaciones. La ALR, la CLR y la ILR. Las 2 primeras son muy rápidas y sencillas. Sencillamente cliquean ALR, seleccionan todos los datos, incluyendo el resto, Shift clic, y cliquean en aceptar. Y ahora, cuando van aquí al final de la tabla, van a ver que aparecen todos los resultados cambiados para el ALR. El segundo es el CLR, que es uno de los más usados en geología y tiene un detalle. Cuando ustedes seleccionan los datos, no incluyen el resto. Este es el único caso en que el valor resto no se incluye. Y aceptar. Y ahora aquí, al final, tienen ya los valores transformados por CLR. Y ahora entramos en la parte bonita. Transformación por ILR. Como les decía, a ILR de nuevo seleccionan todos, incluyendo el resto. Y tenemos que hacer la partición de los datos. Y esta partición no es más que indicarle al programa, a CODAPAC, cuáles son las asociaciones de elementos que ustedes quieren que él estudie y procese estadísticamente. Ustedes le están introduciendo información geológica al programa estadístico. No hay ningún otro programa estadístico que les dé esta posibilidad. Y por tanto, los mapas que ustedes obtienen van a ser espectaculares. No van a ser mapas de elementos ni multielementos, van a ser mapas de mineralización.
Este es un mapa de donde pueden existir los yacimientos de oro. Este es un mapa donde pueden existir los yacimientos de metales básicos y demás. El proceso es un poco mecánico y lleva un poquito de tiempo. Yo no lo voy a hacer completo porque normalmente se lleva como 10, 15 minutos, pero les voy a mostrar cómo se va haciendo. Cliquen aquí en definición manual. Van a obtener esta tabla. Generalmente hace falta hacerla más pequeñita para poder trabajar con ella. Ok. Y recuérdense cuando nosotros agrupamos los elementos por tipo de suite. Por ejemplo, aquí tenemos los primeros elementos son de la suite del oro o de los óxidos. ¿Ok? Por tanto, es mucho más fácil ahora que están agrupados. Estos son los del polimetálico, estos son los del polimetálico calcofílico, así etcétera. Ya están ordenados. Por tanto, sabemos que los elementos del oro son 8 elementos y son desde el oro hasta el wolframio. Ven esta flechita menos aquí, empiezan a clicar y las convierten todas en más. Cuando las tienen todas seleccionadas, cogen una hoja de papel, yo no sé si podrán ver esto, pero en una hojita de papel apuntan. La primera columna, que aquí está con la letra A, va a ser los datos del grupo de óxidos. Una vez que cliquean esto, cliquean en siguiente. Ya no nos interesa las otras combinaciones aquí. La próxima combinación que nos interesa es la de los metales básicos, pero para llegar a ella tenemos que terminar de seleccionar todas las posibles combinaciones de dichos elementos dentro del grupo de los óxidos, porque como les decía, nada más que nos interesa el ILR1, que es este de aquí. Y otra limitante que tiene el programa, y no sé por qué, es que en esta tabla de bipartición aquí aparecen letras cuando en los resultados, en la tabla en Excel, van a aparecer ILR1, ILR2, ILR3, lo cual es un poco, a veces se presta confusión. Para hacer la selección de todo el resto de los elementos, sencillamente cliquean siempre en orden, de abajo para arriba, todos excepto uno. Ok, dejan ese, cliquean, seleccionan. Siguiente. Seleccionan. Siguiente. Ricardo, hay una pregunta. Sí. Julio dice, ¿es necesario primero normalizar los datos, por ejemplo, con log normal, para empezar a tratar los datos No, una de las ventajas que tiene Compositional Data Analysis es que estas transformaciones convierten todos los datos a distribución normal. Por tanto, ya no hay que hacer pruebas ni de distribución, ni de análisis huracanado, ni nada. Esto simplifica mucho el proceso de procesamiento de los datos. Ok, ya llegué a la última y aquí cuando clique en siguiente me va a permitir escoger los otros elementos del siguiente grupo. Lo único que tengo que acordarme ahora es que cuando voy a empezar a cobrar desde el cobalto hasta el zinc, tengo que cogerlo en esta columna de aquí y tengo que acordarme que si bien este era el 1, el ILR1, el otro ILR que me interesa es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el 9. ¿Ok? Es el 9 el que voy a guardar. ¿Ok? Siguiente. Y así van seleccionando todos. Lo que yo voy a hacer ahora, porque si no, como les digo, esto es un proceso que lleva su tiempito, unos 10 minutos más o menos, y no quiero gastarles el tiempo en esto. Lo único que quiero es que se fijen cómo es que funciona. Ya el otro grupo sería el grupo de los calcofílicos con base meta con calcofílico y empiezan a seleccionarlo. ¿Ok? Lo que yo voy a hacer ahora, yo voy a cerrar esto, es sugerir una partición default. Asuman de que yo hice esto a mano. ¿Okay? Que hicimos a mano, porque lo que yo quiero que ustedes vean son los resultados. Y aquí vamos a tener una serie ahora de ILRs y demás. Y como les decía, como nosotros mientras el proceso apuntamos que el ILR1 no se llama ILR1, es la suite de óxidos. El ILR9 no se llama ILR9, es la suite
de los base metals y así. Ahora, una vez que tienen esto y no se asusten, ya casi terminamos, van a ficheros y exportan sus datos directamente a una tabla en Excel, que yo la llamé, aquí yo la tengo ya llamada Coda Transform, ok. So, lo voy a cancelar aquí y sencillamente vengo a mi Excel aquí y voy a abrir esa tabla para que vean los resultados. Y esta es la tabla que le va a dar Compositional Analysis. Al principio son sus datos normales, pero ya abiertos. Después vienen todos los datos de la transformación a ALR. Después viene toda la transformación, todos los datos de la transformación a CLR. Y por último, los datos de la transformación de ILR. Como les decía, nada más que nos van a interesar ciertos ILR. Por ejemplo, sabemos que el 1 es la suite de óxidos. Sabemos que la 9 es la suite de base metals. Por tanto, no nos interesa ninguno de estos. Delete. Y el próximo, digamos que era el base metal chalcophilic. Base metal chalcophilic. Y no nos interesa ninguno de estos. O sea, que al final ustedes van a hacer mapas basados en el tipo de mineralización en específico o el tipo de alteración o la secuencia de elementos traza que ustedes tenían. ¿Qué es lo que yo quiero que se lleven de esto? Una vez que los datos ya están así en forma abierta, ustedes pueden copiar, por ejemplo, pueden copiar todos los datos de ALR. ¿Okay? Todos los datos de ALR los copian, vienen a su tabla en Excel, los pegan. Y ahora ustedes pueden aplicar aquí todos los métodos estadísticos normales que ustedes conocían y normalmente trabajan con Excel. ¿Quieren hacer correlación? Vienen a Data Analysis, correlación, seleccionan la, qué sé yo, no voy a seleccionar un grupo aquí, seleccionan sus muestras, dicen que los valores están los labels están en el primero y quieren los resultados en una nueva tabla, cliquean OK y ahí tienen sus valores de correlación. Estas correlaciones son reales. Aquí no hay correlaciones espurias. Y ya, como les decía, pueden seguir trabajando normalmente sus datos con Excel. Yo he notado, yo llevo haciendo esto más de 12 años, he notado que cada una de las transformaciones, la ALR y la CLR, brindan resultados un poco distintos. Ellos detectan asociaciones un poco diferentes unas de las otras. Hay muchas que se repiten. Por tanto, lo que yo hago es coger todos los datos ALR, le hago el procesamiento estadístico normal como les mostré en la primera conferencia, con análisis principal, componente principal, estadística, variograma, bla, 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 todo eso para la LR, para el CLR. El ILR es específico porque el ILR me va a mapear lo que yo le dije que me mapeara. Yo estoy mapeando alteraciones, yo estoy mapeando zonas de posible desarrollo de yacimientos de oro. Y ya, creo que esto es todo. Jefferson, como les digo, el programa es gratuito, se puede bajar, es muy sencillo de utilizar. Si se sienten inconfortables con el programa, por lo menos hagan la transformación de los datos. Si están apurados de tiempo, hagan la del CLR, porque en general la CLR funciona mucho mejor para la geología. Pero si tienen el tiempo, hagan las tres. Sobre todo la ILR es increíble. Cuando ustedes puedan, que ustedes pueden introducir el objetivo geológico antes de procesar los datos, van a tener unos mapas que son increíbles. Creo que eso es todo. Voy a dejar de compartir. Y cualquier tipo de preguntas.
Perfecto, Ricardo. Muchísimas gracias. Entonces, si algún asistente tenga alguna pregunta, no duden en preguntarla y pues si puede activar el micrófono directamente, no hay ningún problema. Bueno, Juan Charguapoma pregunta ¿por qué no incluye el resto en el CLR? Buena pregunta. El CLR es, ok, primero que todo, es que mucha de la base teórica de todo esto estuvo en la conferencia anterior del por qué los geólogos deben utilizar Composition Analysis. Ahí yo mencioné a Atkinson, que fue el que inventó el método para abrir los datos. Y él inventó la primera transformación que se llamaba ALR. El grupo de españoles después crearon la CLR, la ILR y el algoritmo de transformación de los datos es distinto. Y en el algoritmo de CLR, en vez de tener la suma total igual a 100, ellos hacen la suma total igual a 0. Por tanto, no hace falta el valor del resto. Otro punto muy importante es que ustedes pueden trabajar con análisis composicional de los datos, no solo datos cerrados, como son todos los datos de geoquímica. Si ustedes tienen datos de geofísica, que son datos abiertos, porque van desde menos infinito a más infinito, no hay un límite, también pueden utilizar el análisis composicional de los datos. Y en ese caso utilizan el CLR en específico, que no está ajustado a una suma total de 100. Yo me maravillo, Jefferson, de que haya gente que tengan preguntas, porque es tanta información que yo les he dado aquí que es muy difícil procesarla. Así que yo voy a estar en línea más adelante. Mi correo electrónico es vals, VALLS, vg@gmail.com. Escríbanme, yo siempre trato de aclarar dudas porque yo considero que análisis composicional de los datos debería ser una asignatura obligada en todas las universidades. Exactamente. Santiago Urquiza pregunta, para presentar nuestros datos en un mapa, ¿con qué es recomendable? Con nuestras columnas generadas. Te cortaste ahí un poco, pero entendí que la pregunta es para la representación. De nuevo, el método de componente principal es uno de los mejores porque en el componente principal ustedes van a darle una interpretación geológica a sus coeficientes. Y esto es muy importante. Siempre trabajen con el cerebro, no puramente matemático. Ustedes vieron cómo yo organicé todos los componentes principales y cómo los iba interpretando. ¿Qué significa geológicamente dicha sucesión? A mí me encantó el caso del estaño dividido entre el calcio, magnesio más estroncio, porque es una de las cosas clásicas que uno ve en la geología y está asociado a una alteración. Ese es un mapa que yo haría, para que no está relacionado directamente a la mineralización, pero está asociado a los procesos geológicos que controlan dicha mineralización. Por tanto, respondiendo a tu pregunta, cuando ustedes terminan de hacer todo el procesamiento con el análisis composicional de los datos, lo primero que hacen es plotear los valores atípicos. Y seleccionan todos los valores atípicos digamos, por encima del 95% y los plotean en el mapa. Les garantizo, la gran mayoría de todos esos puntos van a ser puntos de mineralización de seguro o de desmineralización, digamos que han sido completamente lixiviados. Es un método increíblemente rápido y fácil. Después, hagan los mapas, hagan el CLR bplot y utilicen los componentes principales para establecer cuáles son los componentes principales que ustedes quieren mapear. Después convierten los datos a LR, CLR y ILR. En el caso del ILR, van a obtener las columnas ya directamente o del tipo geológico de mineralización que están buscando, o de la alteración, o de la estructura, lo que sea que ustedes pusieron en los datos para procesarlo. En el caso del ALR y el CLR, yo los abro, voy a Excel y les hago el análisis normal de covarianza, correlación, componente principal, y voy obteniendo distintas asociaciones, siempre interpretándolas. Yo no ploteo por plotear. Yo ploteo aquellas agrupaciones de elementos que tienen cierto sentido geológico, y eso es lo que ustedes plotean en sus mapas.
Tal vez, Jefferson, en un futuro pudiéramos hacer otra conferencia con, por ejemplo, cómo representar los resultados en un mapa utilizando, por ejemplo, Surfer, que es el graficador que yo utilizo número 1. Pero bueno, depende de cómo estén ustedes de tiempo. Perfecto, sí, Ricardo, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta para... muchas gracias, Ricardo. Mi duda es, ¿los datos geoquímicos de elementos mayores deben ser trabajados como valores de óxidos o debo hacer la transformación a elementos? Debes de transformarlo todo a ppb, a ppm. Es mejor. Ok, No es dice, mandatorio, pero es mejor hacerlo. ok, dice, otra duda, ¿debo trabajar con estos elementos normalizados sin agua, o sea, normalizados a LOI, que normalmente se entregan con ese valor? Ok, si ya tienes la columna de LOI, que generalmente el LOI se calcula de la misma forma que yo estoy calculando el resto. Cogen la suma de todo y lo que falta le ponen como agua. En ese caso, la columna LOI sería la columna del resto. También pregunta, ¿es prudente ocupar los valores del resto si estos me dan en el rango de 30 a 60? Lo que sea, lo que sea el resultado, a ti te hace falta tener los datos cerrados originalmente para poderlos abrir con seguridad y efectividad en el programa de Codapack. Sí, no importa, yo he trabajado casos así en que el resto ha sido, digamos, 40 o 30. ¿Por qué razón? Porque tenía en los análisis no solo los elementos traza, tenía los elementos mayores. No todos, pero una gran parte de ellos. Por tanto, la suma total de eso ya era más cercana al 70, 60%, por tanto el resto era 30, 40. Pero no importa, funciona igual. Lo que tienes que tener es una columna al final que diga el resto. A no ser que vayas a trabajar nada más que con CLR, en cuyo caso no hace falta tener la columna del resto. Dice Julio, para utilizar los datos, ¿es mejor utilizar este método para abrir los datos que hacerlo normalizado con log normal? De nuevo, estamos hablando de dos cosas distintas. Los datos generalmente en geología responden todos, casi todos a la ley de distribución log normal, máximamente porque los métodos de análisis responden a la distribución de log normal. Antes de que existiera Codapack, yo sencillamente logaritmizaba todo y ya, asumía que todo era log normal pero con Codapack ustedes no tienen que hacer esto porque el algoritmo que convierte los datos de cerrados a abiertos los convierte también a una distribución normal. Por tanto, no tienen que determinar la ley de distribución, no tienen por qué determinar si hay valores huracanados. Se les reduce mucho el tiempo de procesamiento. Listo. Avi Espinosa pregunta, ¿este procesamiento debería aplicarse a todos los datos geoquímicos obtenidos del laboratorio o solamente para determinar anomalías? A todos los datos del laboratorio. Si ustedes quieren, sobre todo si van a trabajar con covarianzas o correlaciones, si ustedes no aplican este método, les garantizo que están trabajando, que van a tener un error. Miren el link, los que no vieron la primera presentación de cómo y por qué los geólogos deben utilizar Composition Data Analysis, en la primera pestaña de la presentación en Excel, ahí está un link al video. Mírenlo, es importantísimo trabajar todos sus datos con análisis composicional de los datos, incluso si no son cerrados. Yo les mencionaba, incluso si tienen valores geofísicos, que es el caso más clásico, que los valores geofísicos varían de menos infinito a más infinito, también pueden procesarlos con análisis composicional y eso les garantiza al 100% que van a obtener correlaciones que son reales, solamente las correlaciones reales. No van a tener correlaciones espurias que les enmascara el resultado de sus análisis. Incluso si están en la academia, incluso si están trabajando en un estudio, ¿por qué la pirita está a 3 centímetros de la calcoprita? No importa, siempre utilicen el análisis composicional de los datos. Pregunta Jean-Pierre, ¿siempre es necesario dividir este entre el peso de la muestra? No, pero es muy útil, sobre todo cuando hay una diferencia. Por ejemplo, cuando usted está trabajando con
3 o 4 grupos de geólogos que están muestreando y el peso de las muestras varía. ¿Ok? Hay veces que cogieron un puñado, a veces cogieron, a lo mejor un geólogo tiene una mano de este tamaño y la otra tiene una manito así chiquita. Y como dice, coger un puñado y ponerlo ahí, el peso es distinto. Por tanto, es una buena práctica de normalizar las muestras inicialmente por el peso, que es una representación del volumen de muestreo realizado. Santiago pregunta, ¿el peso de la muestra se debe realizar en kilogramos o gramos? Gramos, kilogramos, da igual. Incluso hay casos en que no tienen peso, tienen volumen. Digamos que están haciendo un estudio de jaguas. Sí, jaguas, cuando se hace la batea, cuando están bateando los sedimentos de los ríos. Generalmente no se pesa, sino se trabaja sobre un volumen. Digamos, se cogieron 10 litros de material inicial, lo que sea, ya sea volumen, ya sea peso. Es mejor normalizar. Ok, también preguntan, cuando trabajamos con elementos mayores, ¿es prudente realizar una normalización por la cantidad de oxígeno total? De nuevo, yo no lo haría. ¿Por qué razón? Porque estarías implementando una normalización a una parte de tus datos, no a la totalidad. Y eso no es conveniente. Es mejor, si tú aplicas algún tipo de normalización, debe de ser aplicado a todos los datos. Bueno, tienen otra pregunta. Duda con el dato del resto. Al trabajar datos de elementos mayores, traza y redes, la suma de estos valores y luego sustracción al 100%, ¿podrían darse valores negativos, No, dado que los elementos mayores abarcan casi la totalidad? no, precisamente porque los datos son cerrados. Todos los análisis que se hacen sobre la base de un por ciento, de un parte por millón, de un parte por millón. O sea, los resultados que te da el laboratorio, cuando tú los sumas, nunca te va a dar más de 100%. Máximo, sobre todo, cuando tienes el Loss Under Ignition, LOI. El LOI es lo mismo, se calcula de la misma forma de red. Ellos suman todos los valores y lo que falta para llegar al 100% lo ponen como agua. Por tanto, nunca vas a tener valores negativos. Ok, Si Juan tienes valores pregunta, negativos, llama al laboratorio porque tuvieron un error ellos. Si no se tiene un peso de la muestra, ¿se puede realizar la normalización con la densidad aproximada del tipo de muestra o de roca? Si la tienes, por ejemplo, si tú tienes las muestras agrupadas, digamos, este grupo de muestras son de las granularitas y las granularitas tienen una densidad de 2.5 y estos son de arena y la arena tiene 1.8, podrías hacerlo, pero yo te garantizo, todos los laboratorios cuando reciben las muestras las pesan. Por tanto, lo único que tienes que hacer es pedirle que te manden la lista de los pesos. Y no solo de las muestras de perforación, los paquetes grandes de kilogramos, las muestras de suelo, 100 gramos, ellos todo lo pesan. Y si estás trabajando con un laboratorio que no es certificado, digamos que no son como Activation Laboratory, SGS, ALS, ACME, los laboratorios conocidos, sencillamente pide, cuando hagas la requisición de resultados, pide que te pesen las muestras y te den esa información. Si en muestreo de roca recolectaron muestras de estructuras mineralizadas y de rocas sin mineralización, ¿se pueden trabajar juntas o es recomendable trabajarlas por separado para este análisis? Puedes trabajarlas juntas, pero si tú tienes, ahí es donde tú pones la selección de cómo tú quieres agrupar tus resultados. Porque tú puedes tener una columna que diga mineralizada, no mineralizada. Y cuando haces toda la estadística composicional, las agrupas por mineralizada y no mineralizada y comparas los resultados. Esa es una de las opciones que te da Codapac. De nuevo, no es solo el tipo de roca, es el tipo de estructura, es el tipo de alteración, es el tipo de mineralización, lo que sea. Perfecto, Ricardo. Hasta el momento no quedarían más dudas. Cabe recordarles entonces a los asistentes que pues si no pudieron asistir a al curso,
Esta grabación pues será publicada en el canal de YouTube, donde también dejaremos el contacto de Ricardo si tienen alguna duda. Y no queda más que invitarlos a los demás cursos que se van a realizar estas semanas, y por favor estar entonces muy pendientes de nuestras redes sociales. Eh, Ricardo, nuevamente muchísimas gracias por participar en nuestro capítulo y muchísimas gracias también a los asistentes por estar tan pendientes. Tenemos Eh, otra próximamente de inteligencia artificial, ¿no? Sí, exacto. Ujú. También cabe resaltar que voy a invitarlos, igual manera, realizado por Ricardo. Es uno de Rapid Miner. Ya les coloco el flyer. Será para el miércoles 19 de agosto, igualmente a las 10 de la mañana, en hora Colombia. Están todos cordialmente invitados. En estos días haremos pasar el link de inscripciones para que puedan asistir. Listo. Muchísimas gracias a usted, Ricardo. Hasta la Hasta vista. pronto.